importantísimo las interacciones medicamentosas. Bueno, cuando hablamos de la parte inmunológica principalmente, debemos recordar que existen históricamente las reacciones inmunológicas causadas por medicamentos, por infecciones o por procesos autoinmunes. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Que estos mecanismos inmunológicos se han dividido en 4 categorías, del 1 al 4, según es el sistema de Jelly-Combs. Cuando hablamos de Jelly-Combs, hablamos de reacciones de hipersensibilidad, reacciones inmunológicas que tienen que ver precisamente con reacciones que se pueden producir mediante cualquiera cualquiera de estos 4 tipos se pueden producir algunas farmacodermias y así también como las dermatitis de contacto. Entonces tenemos el tipo 1, este es uno de inicio inmediato que está mediado principalmente por la IgE y por la presencia de los mastocitos y de los basófilos. La tipo 2, que es inicio tardío, es causado por destrucción celular mediada por anticuerpos, principalmente IgG. Tenemos el tipo 3, inicio tardío, también causado por IgG, pero que se caracteriza por depósito de complejos inmunitarios del fármaco y por activación del complemento. Y el tipo 4, que es aún más retardada y está mediada por células T. Bien, hablemos de las farmacodermias más frecuentes. Ahora vamos a entrar a la parte más importante del tema y vamos a ver el exantema inducido por drogas. Este corresponde a una reacción tipo 4. Es lo que normalmente mencionan algunos medicamentos en su prospecto cuando dicen que puede producir rash cutáneo, y este rash cutáneo se puede iniciar hasta 2 semanas después del inicio o de la suspensión del medicamento que el paciente haya consumido. Tiene que diferenciarse principalmente de los exantemas virales, y cuando ya se presenta, lo primero que tenemos que hacer, si todavía estuviera el paciente con tratamiento, debemos retirar el medicamento inmediatamente. Los medicamentos que suelen causar este tipo de farmacodermia son los betalactámicos, las sulfonamidas, la eritromicina, la gentamicina y los anticonvulsivantes. El exantema inducido por droga se caracteriza, como pueden ver ustedes en la imagen, por esta erupción eritematosa, maculopapular, de distribución simétrica, pruriginosa. La topografía principalmente está localizada en tronco y en áreas de presión. ¿Quién tiene abierto su micrófono? Por favor, si me puede hacer el favor de cerrar. Encima está roncando, creo. Entonces, como pueden ver, esta erupción maculopapular está localizada principalmente en tronco, se distribuye en todo el tronco, puede presentarse en piernas, en muslos, en brazos, y suele ser pruriginosa. Generalmente, el prurito es lo que más molesta en estos pacientes. No hay ningún tipo de reacción sistémica en estos pacientes.
Y es importante que cuando iniciemos el tratamiento para ello, debemos iniciar un tratamiento sintomático del exantema con manejo del prurito. Podemos usar corticoides tópicos de alta potencia, podemos usar antihistamínicos como la difenhidramina, como la hidroxicina, la cetiricina y, por supuesto, el retirado del medicamento. Dentro de las farmacodermias, otra farmacodermia que es muy frecuente es precisamente la urticaria y el angioedema. Y estas vamos a verlos probablemente con más frecuencia y no solamente como parte de reacciones en los medicamentos, sino que también se puede presentar en otras circunstancias. Entonces, la urticaria y el angioedema pueden responder principalmente al uso de penicilinas, de cefalosporinas, de sulfonamidas, los contrastes iodados que se usan para hacer las tomografías contrastadas o para hacer las resonancias contrastadas, son frecuentemente causantes de urticaria, incluso de angioedema. Los AINES, como el diclofenaco, principalmente, algunos anestésicos como la bupivacaína, la codeína, la morfina, son medicamentos que pueden causar urticaria o angioedema. La incidencia es aproximadamente del 20%. Ustedes pueden notar que es un alto porcentaje. Generalmente hablamos de urticaria aguda cuando ésta se presenta en al menos 6 semanas o menos de este tiempo, y esto es pregunta de examen, y la crónica, aquella que se presenta más de 6 semanas. Entonces, estamos frente a una urticaria aguda cuando esta es menor a 6 semanas y urticaria crónica cuando hablamos de más de 6 semanas. La urticaria está mediada por mastocitos cutáneos de la dermis superficial y el angioedema está presente en el 50% de los casos. A veces, cuando se presenta la urticaria, no se presenta angioedema y cuando se presenta el angioedema, a veces no se presenta urticaria. Pueden estar estos dos casos de manera aislada, pero también en un 50% pueden presentarse de manera conjunta. Entonces, aquí les voy a presentar al mastocito. Esta es una célula básicamente que es la generadora y la productora de histamina. Tiene diferentes, como pueden ver ustedes aquí, receptores. Y uno de los receptores más importantes es el de la IgE, donde se va a unir el alergeno. Al unirse el alergeno, en la primera exposición no pasa nada, en la segunda exposición se guarda en la memoria, por lo tanto el alergeno estimula a este receptor y se puede desencadenar la degranulación del mastocito. Sin embargo, hay otras áreas que no tienen que ver con la parte inmunológica que pueden permitir la degranulación del mastocito. Aquí tenemos el complemento 5A, la sustancia P, la codeína y el factor de célula progenitora. Estos receptores también pueden producir un estímulo y son estos principalmente los que están condicionando a la urticaria crónica. ¿Qué factores, qué mediadores proinflamatorios produce el mastocito? Tiene dos tipos de liberación de mediadores proinflamatorios. Uno son aquellos que ya están preformados, y estos que están preformados son, por ejemplo, las proteasas, la heparina, la más importante de estas es la histamina, y algunas citocinas. Pero a las 48 horas se puede producir otra degranulación, que generalmente está dada por una síntesis de preformados como la prostaglandina D2, los leucotrienos y el factor activador de plaquetas. Y esto es muy importante saber. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir dar el tiempo de tratamiento. Es decir, que no dar un tratamiento con antihistamínicos de 5 días, considerando que a las 48 horas se están formando, se están sintetizando nuevos mediadores proinflamatorios, por lo tanto, la urticaria va a retornar. Entonces, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta este aspecto y por eso se los estoy presentando para que ustedes sepan las características. ¿Cuáles son las causas de urticaria aguda? Tenemos incluso, así como los fármacos, noten ustedes en esta tabla que el 9% de las causas de urticaria aguda
son dadas por fármacos, solo el 9%. A veces un 50% desconocemos la causa y en un 40% incluso pueden ser infecciones de la vía respiratoria. En cambio, en la urticaria crónica, ustedes noten que generalmente no va a haber un medicamento causante, pueden ser autoinmunitarias, puede haber una pseudoalergia relacionada con una infección idiopática o de causa desconocida, la mayor parte, y también en un 25% que no es nada desestimable, tenemos la urticaria inducible. Entonces, cuando hablamos de urticaria, tenemos que recordar que la lesión elemental de la urticaria son los abones, la roncha o el abón. Eso es lo que va a estar presente siempre. Y en el angioedema lo que vamos a ver es un edema blando en labios, en párpados, en lengua, y la presentación asimétrica algunas veces incluso causa desfiguración o se ve desfigurante. Tenemos algunas urticarias debido a estímulos mecánicos. Y aquí estamos hablando de la urticaria crónica, el dermografismo, cuando nosotros hacemos esta, esta maniobra sobre la piel con un objeto romo, hacemos una figura, podemos hacer unas líneas, se produce de manera inmediata, casi en el 5% de los pacientes, después del frote con un objeto romo, este tipo de lesiones, que son abones que toman la forma que uno ha marcado. A eso se llama dermografismo. Cuando hablamos de urticaria retardada por presión, estamos hablando de algunas tumefacciones eritematosas y profundas, principalmente en áreas de presión, donde aparecen precisamente abones en esas áreas. A veces presencia de abones tras el cambio de temperatura, sea calor o frío. Urticaria por sudoración o estrés, que es una urticaria colinérgica. Muchas veces ustedes van a escuchar, me pongo nerviosa, estoy estresada y me salen ronchas. Es una forma de urticaria. ¿Qué hacemos en la urticaria? Lo que hacemos en urticaria principalmente es usar antihistamínicos. Recordemos que está dada por la liberación de mediadores proinflamatorios y el más importante, les había dicho además de heparina, es la histamina. La histamina produce prurito, vasodilatación y eritema por esta vasodilatación. Entonces, lo primero que se debe hacer en una urticaria es usar antihistamínicos. Tenemos toda esta línea de antihistamínicos, estamos aquellos con los clásicos sedantes, los de segunda generación, que ya no son sedantes, los nuevos antihistamínicos de segunda generación. Entonces, aquí les dejo una tabla en la que ustedes van a poder revisar cada uno de los antihistamínicos que son muy importantes, tienen aquí su semivida plasmática, que es importante saber, y cuánto de dosis se puede dar en estos pacientes. En algunos casos, en el caso de la urticaria crónica, se puede hacer el uso de corticoides, de adrenalina, de montelukast. Otra patología muy frecuentemente presentada en la práctica clínica es precisamente el eritema fijo medicamentoso, o el eritema pigmentario fijo, o el eritema fijo inducido por drogas, y esta principalmente está dada por algunos medicamentos como las tetraciclinas, algunos laxantes, sulfonamidas, penicilinas, barbitúricos, AINES. AINES es uno de los más frecuentes en nuestro medio. El ibuprofeno es el que frecuentemente presenta este tipo de lesiones, así como el cotrimoxazol dentro de las sulfonamidas. Se puede presentar una lesión o pueden ser múltiples, y estas tienen una tonalidad eritematosa, que luego se vuelven marrones, acastañadas, sus bordes son bien definidos, no son pruriginosas, no generan ningún malestar, tienen una distribución asimétrica y eventualmente refieren que hay una sensación de quemadura. ¿Dónde se presenta? Se puede presentar en cara, en cuello, en extremidades y en genitales. ¿Cómo es que se ven estas lesiones? Entonces, como pueden ver, nosotros vamos a notar la lesión bien
circunscrita, bien delimitada, generalmente circular o ovalada, que inicia de forma eritematosa y luego toma este color amarronado. Por ejemplo, los pacientes dicen, me sale una mancha roja y luego esta manchita se vuelve café, bien delimitada en áreas de tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, como en este caso puede ser única, pero también hay aquella que se presenta eh, con varias lesiones. Entonces, el tratamiento principalmente es sintomático, pero son raras las veces que estas lesiones producen algún síntoma. Cuando son únicas o cuando son pequeñas, podemos usar corticoides tópicos de potencia media o de potencia alta unas 2 veces al día durante unos 7 a 10 días. Podemos usar antihistamínicos como la difenhidramina, como la hidroxicina. Y cuando son un poco más extensas, también podemos usar corticoides orales. Tenemos otra forma, tenemos la vasculitis por hipersensibilidad, la vasculitis leucocitoplástica. Esta es una inflamación de los vasos sanguíneos de pequeño calibre y está dada principalmente por los medicamentos como la hidralazina, minociclina, las penicilinas, el propiltiuracilo, que se da en los pacientes con hipertiroidismo, cefalosporina, sulfonamidas, fenitoína y allopurinol. Corresponde a una hipersensibilidad de tipo 3 por la agregación de inmunocomplejos, por caída del complemento, y generalmente cuando se suspende el medicamento, los síntomas desaparecen en días o pocas semanas. En pacientes con reacciones graves, incluso podemos usar corticosteroides. ¿Cómo se ve la vasculitis leucocitoclástica? Básicamente es una erupción eritematosa, es maculopapular que se transforma como en un rash purpúrico. Estas maculopápulas se tornan purpúricas, pueden aparecer pequeñas petequias púrpuras que llegan a confluir formando placas, pero lo más importante, que se forma una púrpura palpable. El recuento de plaquetas es normal en estos pacientes y cuando nosotros apretamos la lesión, al momento de apretar la lesión desaparece y se localiza en extremidades inferiores. Generalmente cuando es por medicamentos, esta reacción no pasa más allá de las rodillas. Es de las rodillas hacia abajo la presentación de esta púrpura palpable. El eritema polimorfo o eritema multiforme, también dado principalmente por sulfonamidas, penicilinas, quinolonas, cefalosporinas, anticonvulsivantes, aromáticos, allopurinol y AINES. Cuando hablamos de eritema multiforme, también debemos considerar que los medicamentos aquí causan esta reacción en un 10%, pero también que el virus del herpes simple es también un causante del eritema multiforme, así como algunas neoplasias, enfermedades autoinmunes, radiación, sarcoidosis, incluso periodo menstrual. Pero lo más importante es saber de que en la patogénesis está involucrado principalmente el virus del herpes simple, y esto debido a un proceso inmunológico mediado por células contra antígenos virales depositados en la piel. Para este tipo de lesiones hay que tener susceptibilidad genética. Entonces, se caracteriza principalmente por una erupción eritematosa de inicio súbito, distribución simétrica, raramente pruriginosa, donde en porciones extensoras de los miembros, manos, pies, cara, en la mucosa oral, no hay una fase prodrómica y ocurren síntomas constitucionales. No existe ningún malestar general ni nada por el estilo, solamente las lesiones. Generalmente el paciente tiene un estado general bueno, y el curso es benigno y autolimitado. Entonces, ¿cómo es que vamos a ver? Vamos a ver este tipo de lesiones, eritemato maculopapulares, bordes bien definidos, los tamaños son variables, incluso en algunos casos pueden aparecer pequeñas ampollas, se distribuyen, ya habíamos hablado, en
en la cavidad bucal, en los labios, en las encías, en los genitales, en el tronco, pero lo más importante es notar en estos pacientes que aparecen con estas lesiones como un doble halo o un punto central, que se llaman lesiones en tiro al blanco. Esta es pregunta de examen, estas lesiones son características del eritema multiforme. Como pueden notar, en algunos casos hasta con ampollas. Esta es la lesión diana, la lesión característica del eritema multiforme. Puede afectar palma de las manos, dorso de las manos, dorso y planta de los pies. Entonces, noten ustedes que pueden ser numerosas placas, estas placas con doble halo, características de lesión diana de tiro al blanco. En el tratamiento generalmente necesitamos hospitalizar a estos pacientes, pero evaluamos la cantidad de lesiones previas. Debemos eliminar el desencadenante, principalmente si esto es posible, y tratar síntomas asociados. Otra patología, tenemos la pustulosis exantematosa generalizada. Esta se caracteriza principalmente por presentarse más o menos en 1 a 5 millones por año. Es más frecuente en adultos, afecta a ambos sexos y ocurre a las 24 horas de exposición a los fármacos y desaparece en pocos días después de la suspensión. Y estos son los medicamentos que pueden causar este tipo de patología. Entonces, esta reacción medicamentosa. Tenemos, como pueden notar ustedes, varios. Sin embargo, siempre los betalactámicos, las cefalosporinas, terminan siendo uno de los más frecuentes. ¿Cómo se presentan? Vamos a ver micropústulas, pero múltiples. Vamos a ver como cabeza de alfiler estas pústulas estériles, foliculares, sobre una base eritematosa. Entonces, como pueden notar, estas son pruriginosas, a veces son dolorosas y se localizan en cara, en tronco, en regiones intertriginosas. Miren esta base eritematosa con varias pústulas minúsculas que son básicamente como cabeza de alfiler, que estas al secar terminan descamando fuertemente y desaparecen. Generalmente estas pueden causar, sí, síntomas generales, síntomas como fiebre, algunas horas o algunos días al iniciarse el tratamiento farmacológico. Pueden haber entre docenas a cientos de pústulas no foliculares del tamaño de una cabeza de alfiler sobre un fondo de eritema edematoso. Suele haber leucocitosis con neutrofilia marcada. Cuando realizamos el frotis de la pústula, no se cultivan bacterias, no hay crecimiento bacteriano y se resuelve rápidamente una vez que se ha retirado el medicamento. La necrólisis epidérmica es otra forma muy severa, constituye el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica constituyen al mismo espectro de la enfermedad. La necrólisis epidérmica tóxica básicamente es la forma más grave del Stevens-Johnson, tiene una letalidad alta del 5% en el Stevens-Johnson y del 30 al 50% para la necrólisis epidérmica tóxica. La causa más común de muerte es la septicemia secundaria y es más común en mujeres y tiene predominio en adultos. El fármaco 50% de manifestaciones clínicas puede ocurrir en una media de 14 días cuando esta se debe principalmente a fármacos después de la exposición, pero también puede deberse a procesos infecciosos como por ejemplo el Mycoplasma pneumoniae. Cuando hablamos de la necrólisis epidérmica tóxica, los medicamentos están relacionados entre un 80 a un 95% de la aparición de a diferencia del Stevens-Johnson. Hay un aumento importante en los pacientes con VIH y también hay una predisposición genética para hacer este tipo de reacción medicamentosa. Como pueden ver, aquí les pongo una tabla de los medicamentos más frecuentemente asociados. Dentro de los factores de riesgo, hemos hablado del VIH, es el principal, factores genéticos, enfermedades inmunológicas, neoplasias, pacientes con cáncer y que reciben quimioterapia suelen hacer este tipo de reacción medicamentosa.
Eh, Tenemos una etapa prodrómica que generalmente se puede presentar en la mitad de los pacientes, entre 1 a 14 días de fiebre, malestar, cefalea, coriza, angina, mialgias, artralgias, a veces vómitos y diarrea. Inicia como una erupción eritematosa, maculopapular, morbiliforme, tanto en tronco como cara y extremidades. Las lesiones son dolorosas, tienden a confluir, sobre todo las de cara, cuello y tórax, y pueden presentar un eritema difuso y ampollas que a veces son hemorrágicas. Entonces, cuando hablamos de Steven Johnson, lo que vamos a ver es que hay aproximadamente un 10% de afección cutánea, un 10% de la superficie corporal del cuerpo está afectada, valga la redundancia. Pero cuando hablamos de necrólisis epidérmica tóxica, esto básicamente es cuando ya la superficie corporal afectada es mayor al 30%. Básicamente es la misma enfermedad, pero la diferencia la va a ser el porcentaje de superficie corporal afectada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Máculas, inician con máculas, con pápulas y posteriormente aparecen este tipo de ampollas. Pueden aparecer lesiones en mucosa, estas lesiones que son completamente debridantes, pérdida completa de la piel, aparece tanto en labios, estas erosiones aparecen en paladar y esta es una de las características de esta reacción medicamentosa. No solamente se afecta la piel, sino las mucosas. Hablamos de mucosa oral, genital, conjuntival. Cuando hablamos de la reacción cutánea principalmente y de la mucosa, ambas pueden aparecer en la boca, estas erosiones, pero también las ampollas se forman en el cuerpo y en el cuerpo o en la conjuntiva, este caso en la conjuntiva del ojo, pero cuando hablamos del cuerpo, estas ampollas que se han formado tienden a confluir y al confluir se produce un despegamiento de la piel. Entonces inicia con un eritema difuso en toda la piel, formación de ampollas, estas ampollas que terminan confluyendo y cuando afecta más del 30% de la superficie corporal, estamos hablando de necrólisis epidérmica tóxica, son pacientes como grandes quemados a los que básicamente se les desprende la piel. Una vez más, múltiples ampollas que tienden a confluir sobre un eritema difuso. Estas, miren cómo pueden ir despegándose la piel fácilmente. Y de acuerdo a la superficie corporal, estamos hablando de necrólisis epidérmica tóxica. Estas histológicamente se caracterizan por esta formación y este desprendimiento. Noten que esta es la epidermis completamente desprendida de la dermis. Esa es su característica histológica principalmente. Entonces, pueden ver aquí que estas lesiones pueden ser mucho más extensas y realmente comprometen la vida del paciente por la septicemia. Eritema, en este caso estamos viendo Steven Johnson, el eritema maculopapular y el inicio de formación de ampollas y el despegamiento de la epidermis sobre la dermis. Este desprendimiento que aparece en las lesiones. La extensión, miren que pueden ser realmente muy extensas. Aquí hay más del 30% de piel desprendida. Estos pacientes son pacientes realmente muy delicados de manejo multidisciplinario. Área genital, la boca, genitales, conjuntiva. Entonces, existen algunas alteraciones laboratoriales como hipogluceminemia, aumento de la PCR, hay elevación de los azoados precisamente por la deshidratación, pueden haber neumonía, puede haber diarrea, puede haber dolor abdominal, hemorragia digestiva y el tratamiento es en función a al retiro del medicamento y a manejar a estos pacientes de manera multidisciplinaria. Básicamente tenemos hoy en día un escorte que nos da el pronóstico de vida en estos pacientes en función a los hallazgos que hay en la parte física principalmente,
y es importante hidratar a estos pacientes, realizar antisepsia de las lesiones, retirar el medicamento causante. Estos pacientes son manejados en terapia intensiva y eso es bien importante, de manera multidisciplinaria. Se puede usar antibiótico en caso de haber cultivo positivo